Un día gris de otoño, un pasajero subió a un taxi en una esquina poco transitada de la ciudad. La lluvia había caído durante horas, y las calles estaban empapadas, reflejando las luces de los edificios como espejos rotos. El pasajero, un hombre de mediana edad con rostro serio y una chaqueta que no parecía haber sido tocada por la lluvia, se acomodó en el asiento trasero del taxi. Sin decir palabra alguna, dio la dirección al conductor, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, que asintió con una sonrisa amable y comenzó a conducir. El taxi se deslizaba por las calles mojadas, con las luces de los semáforos pintando el interior del vehículo de rojo y verde. El pasajero miraba absorto por la ventana, pensando en los problemas que le esperaban en su destino. Estaba cansado, abrumado por las presiones del trabajo y la vida diaria. La monotonía de sus días le había restado capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas que alguna vez le habían hecho sonreír. El conductor, sin embargo, parecía estar en otro mundo, a pesar del clima frío y la lluvia constante. Su rostro reflejaba una calma que el pasajero no podía comprender. De vez en cuando, el hombre mayor le dirigía una mirada a través del espejo retrovisor y le ofrecía una sonrisa, como si compartiera una complicidad silenciosa. Después de unos minutos, el conductor rompió el silencio. ¿Sabía que cada gota de lluvia tiene su propia historia?, dijo con una voz suave y tranquila. El pasajero levantó la mirada, confundido. No esperaba que el conductor hablara. No, no lo sabía, respondió, mirando al frente, sin mucho interés. Sí, las gotas de lluvia caen desde muy lejos, desde las nubes, viajando por el aire y tocando todo lo que encuentran a su paso. Cada una tiene su propio viaje antes de llegar al suelo. Algunas caen suavemente, otras con fuerza, pero todas tienen su propósito, incluso la lluvia. Aunque parece ser solo agua, tiene un propósito en el mundo, explicó el conductor con una sonrisa nostálgica, mirando por el parabrisas mientras maniobraba con destreza entre el tráfico. El pasajero, intrigado, decidió seguir la conversación. ¿Y qué propósito es ese? El propósito de la lluvia es hacer que la tierra crezca. A veces, no vemos el valor de las cosas pequeñas, pero todo lo que nos rodea tiene un propósito. Incluso las gotas de lluvia, respondió el conductor con una sabiduría que sorprendió al pasajero. El hombre pensó en esas palabras. En su vida, siempre había estado tan enfocado en sus metas y ambiciones que había dejado pasar muchas de las pequeñas cosas que lo rodeaban. Nunca había considerado la belleza de una gota de lluvia o la importancia de lo que a menudo parecía insignificante. El conductor continuó, sin que el pasajero lo interrumpiera. A veces, la gente no ve la belleza en las cosas más simples. Están tan ocupados persiguiendo grandes logros o buscando felicidad en lugares lejanos, que se olvidan de que la belleza está justo frente a ellos, en las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Un saludo amable, un buen día, el sol asomando entre las nubes, esas son las cosas que realmente importan. El pasajero asintió, algo desconcertado por la profundidad de las palabras del conductor. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había apreciado las pequeñas cosas? Había estado tan atrapado en sus propios pensamientos y preocupaciones que había perdido la capacidad de ver la belleza de su vida diaria. Ahora, en la calma del taxi, comenzaba a darse cuenta de lo cierto que era lo que el conductor decía. Pero, ¿cómo podemos encontrar la belleza en todo eso?, preguntó, genuinamente interesado. El conductor sonrió suavemente, mirando al frente mientras avanzaban por una calle tranquila, iluminada solo por la luz de los faroles. La clave está en la gratitud. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, por las pequeñas cosas que nos rodean, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Ya no vemos la lluvia como un inconveniente, sino como una bendición para la tierra. Ya no vemos el trabajo como una carga, sino como una oportunidad de crecer y aprender. La gratitud cambia todo. El pasajero se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. A lo largo de su vida, había estado tan enfocado en lo que no tenía o lo que aún necesitaba lograr que se había olvidado de agradecer por lo que ya había logrado. Había olvidado cómo apreciar los momentos cotidianos.
como una conversación tranquila en un taxi en una tarde lluviosa. ¿Sabes?, dijo el pasajero finalmente, tú tienes una forma muy interesante de ver las cosas. El conductor sonrió, sin dejar de conducir. No es nada especial, solo trato de recordar que cada día es un regalo, y que, aunque no todo sea perfecto, siempre hay algo por lo que estar agradecido. La vida tiene una manera de enseñarnos esas lecciones, solo que muchas veces estamos demasiado ocupados para escuchar. A medida que avanzaban por las calles, el pasajero comenzó a sentirse más ligero. La presión que había estado sintiendo parecía desvanecerse, como si las palabras del conductor le hubieran mostrado una forma diferente de ver el mundo. Comenzó a notar las pequeñas cosas que antes le habían pasado desapercibidas, la forma en que el agua caía de los árboles, las risas lejanas de los niños jugando bajo la lluvia, la calma en la que se sumergía la ciudad a medida que caía la noche. Finalmente, llegaron a su destino. El pasajero miró al conductor, agradecido por la conversación. Gracias por la charla. Fue diferente. Me hizo pensar en muchas cosas. El conductor le sonrió nuevamente. No hay de qué. Siempre es bueno recordar que la vida está llena de lecciones. Solo tenemos que estar dispuestos a aprender de ellas. El pasajero pagó la tarifa y salió del taxi, llevando consigo una nueva perspectiva sobre la vida. Mientras caminaba hacia su edificio, miró hacia el cielo y vio que la lluvia comenzaba a cesar. En ese momento, comprendió que la vida no siempre se trataba de grandes momentos, sino de los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto, y a partir de ese día, decidió prestar más atención a esos momentos, aprender a ser agradecido por lo que tenía y, sobre todo, ver la belleza en las cosas más simples. Aquel encuentro con el humilde conductor de taxi había dejado una huella profunda en su corazón. La lección que había aprendido no era solo sobre la lluvia o los pequeños detalles, sino sobre la importancia de la gratitud, la amabilidad y la capacidad de ver la belleza en todo lo que nos rodea. Al hacerlo, había descubierto una nueva forma de ser feliz. Mientras el pasajero caminaba por las aceras mojadas, un sentimiento de paz lo invadió. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Había comenzado a percatarse de las pequeñas maravillas que antes le pasaban desapercibidas. Recordó cómo en su niñez, las tardes lluviosas solían ser motivo de alegría, como miraba las gotas deslizarse por las ventanas y sentía una conexión con el mundo. Esas sensaciones habían quedado relegadas a un rincón de su memoria mientras se sumergía en la rutina diaria. Pero ahora, gracias a la conversación con el conductor, comenzaba a redescubrirlas. El simple acto de caminar bajo la lluvia ya no era algo tedioso, sino una oportunidad para conectarse consigo mismo y con el entorno. Al llegar a su departamento, el hombre se detuvo frente a la puerta por un momento, miró hacia el horizonte, donde las nubes comenzaban a despejarse, dejando espacio para que las primeras estrellas de la noche aparecieran. Su mente, antes atiborrada de preocupaciones, se sentía más ligera. Por fin comprendía lo que el conductor le había transmitido. La vida no estaba solo en los grandes logros, sino en los momentos sencillos, en las pequeñas cosas que, a veces, parecían pasar desapercibidas. En su apuro por alcanzar metas, había olvidado la importancia de apreciar los detalles cotidianos que, en su esencia, hacían que la vida fuera rica y significativa. Durante los días siguientes, el pasajero comenzó a aplicar lo que había aprendido. Al despertar, en lugar de quejarse por las tareas que le esperaban, tomaba un momento para agradecer por la oportunidad de vivir otro día. La lluvia, que antes le causaba incomodidad, ahora la veía como una bendición para la naturaleza. En sus interacciones con los demás, comenzó a ser más amable, valorando cada sonrisa, cada conversación. En su trabajo, ya no veía los desafíos como cargas, sino como oportunidades para crecer, aprender y contribuir a algo más grande que él mismo. La gratitud, tal como el conductor le había explicado, se convirtió en una herramienta poderosa para cambiar su perspectiva y encontrar felicidad en lo cotidiano. En su próxima visita a un taxi, cuando subió a otro coche, la actitud del pasajero había cambiado por completo.
Ya no se sentía como el hombre apurado y estresado que se había subido al primer taxi, sino que ahora observaba el mundo con una mirada más suave, más abierta. No importaba si el conductor hablaba o no, porque el simple hecho de estar allí, viajando, era parte de la experiencia de la vida. El pasajero comprendió que la verdadera lección no solo radicaba en las palabras del conductor, sino en cómo esas palabras le habían ayudado a despertar y apreciar el valor de las pequeñas cosas que componen la vida diaria.